Bueno, primero muchas gracias por hacerme participar y poder contarles un poco cómo es la situación laboral en Argentina y bueno, en Ujú, especial a los trabajadores venezolanos. Como ustedes ujú. saben, muchos venezolanos, la comunidad venezolana emigró a la Argentina, entiendo también por una situación económica complicada en su Sí. país. Y bueno, y acá se enfrentan que también las cosas no es fácil, hay mucha irregularidad. En Argentina tenemos casi un 55% de informalidad. ¿Esto qué significa? Que los empleados o no están registrados o están mal registrados. ¿Qué significa estar registrado? Tener derecho a poder tener una obra social, al día de mañana poder jubilarse, y entonces si no los registran, todos estos derechos los van perdiendo. ¿Y qué se Ahora, necesita sí. para estar registrado? Bueno, el empleador tiene que hacer los aportes mensualmente, una parte del salario tiene que destinarla a pagar impuestos y estos impuestos obviamente después se ven reflejados en la salud, la jubilación, etcétera. Pero lamentablemente, como te decía, hay una alta cantidad de empleados que no están registrados o tal vez están mal registrados, tal vez los registran por menos horas de las que trabajan. Y bueno, y esto hace que la situación sea muy complicada para ellos porque este nivel de informalidad, como estábamos hablando, que dijimos que hay una inflación muy alta en Ujú. Argentina, creo que están al tanto que estamos hablando casi de un 50% anual o más, se prevé que tal vez sea más. Esto implica que el salario va perdiendo valor. Entonces, si no se actualizan los salarios, cada vez la persona tiene acceso, sus posibilidades son menores de acceder a los alimentos y las cuestiones básicas. Sí, yo recuerdo que cuando visité Argentina, la economía estaba muy favorable, eso fue ya hace más de 12 años, y sentíamos que teníamos poder adquisitivo, pero en este momento la inflación está afectando a los ciudadanos argentinos, pero también a quienes decidieron emigrar. Entonces, quisiera que nos hablara un poco acerca de cómo podemos alertar y sobre todo orientar a la comunidad de venezolanos que salieron de Venezuela tratando de buscar un futuro mejor y ahora se consiguen con toda esta serie de adversidades en Argentina. ¿Qué es lo que debe saber un migrante al llegar al país para regularizarse, para estar inscrito, para poder optar al mercado laboral? Una cuestión importante que nosotros siempre tratamos de explicar, a ver, soy abogada, nos manejamos, somos especialistas en temas laborales y nuestra función más que nada es informarlos, educarlos de las leyes, porque cuando uno va a otro país no conoce cómo son las leyes y a veces Claro. hay diferencias entre las leyes en Venezuela y Argentina. Y una importante que nos fue pasando con las distintas cuestiones, con los distintos planteos y casos que nos fueron contando, es que en Venezuela no es lo mismo cuando se renuncia que en la Argentina. En la Argentina, y esto es importante y siempre lo recordamos, que cuando uno renuncia no hay derecho a una indemnización por antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que si uno trabajó 5 años, no se le van a reconocer si renuncia. Renunció y no tiene ningún derecho a cobrar su indemnización. Entonces les decimos siempre, consúltennos antes. ¿Por qué? Porque en Argentina lo ideal sería analizar la situación antes de tomar una decisión tan drástica como renunciar. ¿Qué tan difícil está el mercado laboral en este momento? ¿Conseguir una oportunidad de trabajo está muy complicado en Argentina? Mira, en Argentina, espera, es que me quiero acomodar un poquito. En Argentina está complicado conseguir un trabajo registrado. Pero bueno, con la pandemia espérame que ahí estoy acomodando. En la pandemia hubo distintas medidas de emergencia, distintos decretos que ustedes saben que se fueron, no sé si ustedes están al tanto, que el gobierno dictó dos decretos, uno de prohibición de despidos y otro de despidos y de suspensiones y otro de la doble indemnización. La prohibición de despidos, imagínense, venía la pandemia, teníamos un montón de trabajos, o sea, negocios que se habían cerrado. ¿Qué hacemos con los trabajadores para que no pierdan sus fuentes de trabajo? Bueno, entonces el gobierno que hizo decidió suspender los despidos sin causa. Y de esta manera proteger al trabajador, ya sea argentino, venezolano, a todos los trabajadores que estaban muy, muy complicados porque de golpe se encontraban en sus casas sin poder ir a trabajar y sin poder conseguir otro trabajo. Porque imagínate, te despiden y ¿a dónde vas? Y esta previsión de despidos duró casi 2 años y ahora se terminó a fin de año, a fin del 2022, ya no hay más previsión de despidos, volvemos a la vieja normativa en la cual sí podemos despedirlos. Y después, por otro lado, la doble indemnización. ¿Qué significaba esto? Que en caso de que sí te despidieran por alguna cuestión, en ese caso había que abonar una doble indemnización, que creo que ustedes también la tenían en Venezuela.
Sí, en Venezuela se llamaba inamovilidad laboral y en este caso eso no se traduce en una carga para el empresario que durante 2 años tampoco obtuvo ganancias o ingresos porque no estaban activos. Claro, no, pero en Argentina la doble indemnización lo que nos dijeron es que en caso de que los despidan tenían que abonar la doble. Y ahora, de a poco, con todo el tema de que la pandemia ya va descomprimiendo un poco la situación y va mejorando, se podría decir, entonces de a poco están acortando los porcentajes de pagos de la doble indemnización. Y esta doble indemnización termina ahora en julio, ya termina. Sí, claro, en Venezuela cuando te despiden normalmente deben pagarle doble al trabajador, ¿no? Por ese despido. Igual funciona en Argentina. Así es, pero como no, en Argentina siempre la indemnización fue simple, Ok. simple. Solo en el caso de la pandemia ahí es cuando se aplicó la doble indemnización, que como te digo ya se está terminando. ¿Y cuáles son las multas que se establecen para las empresas que contraten personal que no esté registrado? Bueno, en caso de que el personal no esté registrado, más allá de que obviamente el Ministerio de Trabajo hace un control de esta situación, lo cierto es que nosotros les decimos cuando nos vienen a consultar que en caso de que quieran realizar el trabajador algún tipo de reclamo por esta falta de registración, hay multas a su favor por no haber estado registrado, por supuesto, ¿Qué es que lo que las debe, podrían reclamar. qué es lo que debe saber una persona para que el empleador no abuse de él cuando está en Argentina y justamente no conoce las leyes? Bueno, yo siempre digo, primero consultarnos, porque cuando uno consulta y aprende y conoce cómo es la situación, se para diferente frente a su empleador o frente a su trabajo. Y bueno, eso, ser claros, tratar de que se respete la norma, charlar, sobre todo hablar con el empleador, entender que es una situación muy compleja, ya sea para trabajadores como empleadores, la carga impositiva en Argentina es muy alta, entonces esto también es lo que hace que haya cierta irregularidad. Sí, ¿cuáles son esas medidas que debería, a su juicio, tomar el gobierno para tratar de aliviar un poco el tema de la inflación y los salarios que no están equiparados con el costo de la vida? Lo que pasa es que en un marco inflacionario tan alto están tratando todo el tiempo de tomar medidas y es muy difícil, porque, a ver, cada rubro tiene un sindicato, ¿sí? Ya sea comercio, hotelería, y el sindicato va dictando ciertas paritarias con los salarios mínimos que cada trabajador tendría que percibir. Lo que pasa que, claro, con la inflación que hay, las paritarias van quedando atrás. Entonces, que el trabajador pueda conservar su capacidad de ahorro o su capacidad de cobro, o sea, que su salario se mantenga, tendría que permanentemente estar renegociando su salario. Y en ese caso también lo que nos pasa es que los trabajadores que no están registrados son los que más se perjudican. ¿Por qué? Porque su salario por lo general no se va actualizando por estas paritarias. Entonces pierde más todavía. Pero Sí, bueno, entendemos que la situación está complicada, uno quiere conseguir trabajo. La verdad es que los venezolanos son súper trabajadores, son súper cordiales, vienen acá y por supuesto muchas veces no pueden trabajar de lo que estudiaron porque lo ideal es poder venir y hasta poder llevarle dinero a su familia. Entonces, obviamente a veces la situación para poder conseguir esta posibilidad de trabajar es que aceptan situaciones más desfavorables. sí, justamente quería preguntarte eso, ¿qué pasa cuando la persona no tiene los documentos migratorios para poder ejercer legalmente en el país? Por ejemplo, se da la oportunidad en varios países donde son como muy abusados, muy explotados por el patrono y quería saber justamente cuál es la asesoría que ustedes les brindan. Bueno, primero yo siempre digo, nosotros estamos en el barrio de Flores, no sé si conoces, en la ciudad de Buenos Aires, el barrio de Flores. No lo conozco. Bueno, Pero estamos ahí en cuéntame qué pleno. significa. No, lo que hacemos es, nuestra consulta es gratuita, pueden Ah, venir, la idea es que vengan, nos conozcan. En pandemia llovían las consultas, pero apenas pudimos, tratamos de hablar con la gente de manera presencial. Siento que no es lo mismo a veces el Zoom, claro, etcétera. sí. Y bueno, la idea es que vengan, nos cuenten sus trabajos, nos cuenten su situación y vemos la forma de poder resolverlo. En caso de que haya que continuar de manera judicial o ante el ministerio, se hace y bueno, y si no, plantearles cómo sea la mejor manera de poder resolver su situación. Pero lo que siempre digo es consulten antes. ¿Una persona que no tiene documentos tiene derechos?
Mira, en Argentina, por suerte, y tal vez me equivoco ahora porque, viste, va cambiando permanentemente, pero por suerte la documentación es bastante rápida, lo que se da es un DNI, una precaria, y ya con la precaria pueden trabajar. Entonces creo que tal vez es mucho más rápido que en otros países poder acceder al trabajo. ¿Cómo les ha cambiado la vida el tema de la inflación? Porque Argentina en el 2021 registró la inflación de más del 50% y los sueldos, por supuesto, fueron perdiendo valor. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos la gente tiene 2 y hasta 3 trabajos para sobrevivir. ¿Cómo es la situación en Argentina? Bueno, en Argentina igual el proceso inflacionario existe desde hace años, pero sí, ahora se vio muy acelerado. Como te dije, los sindicatos tratan de proteger a sus trabajadores a través de estas paritarias para ir actualizando los salarios, pero bueno, también hablar con el empleador, a ver si se puede renegociar, pero estamos todos ahí permanentemente luchando para que no se pierda el valor adquisitivo de lo que vamos ganando. ¿Cuáles son las redes de apoyo? Ustedes me dicen que le brindan asesoría gratuita a las personas que estén buscando esta ayuda. Si nos puedes compartir las redes sociales, los puntos básicos de información para que los migrantes y los propios ciudadanos argentinos puedan saber quiénes están allí para brindarles apoyo y asesoría. Mira, nuestro estudio, que te dije, como te dije, está en el barrio de Flores. Nosotros tenemos una página de Instagram que es @silvinaparis_abogados. Y bueno, y ahí vas a ver que hay un montón de videitos donde vamos informando qué pasa con las horas extras, los feriados, son todas cuestiones, te digo, vamos agregando a medida que nos van consultando, pero si entran lo van a ver, está bastante claro. Me gusta explicar porque creo que si uno le cuenta al trabajador cuáles son sus derechos, yo siempre digo, en el próximo trabajo se va a parar diferente y va a ser otra cuestión, y va a estar mucho mejor parado. Entonces, la idea es que nos consulten al Instagram, nos pueden llamar, y esa va a ser creo que es una red de apoyo porque informamos y ayudamos a los trabajadores en todas las cuestiones que puedan verse afectados en su trabajo. ¿Cuáles son los casos más comunes, Silvina, de abuso al trabajador? Bueno, en realidad el abuso es el pago por debajo del mínimo. Eso es para mí lo que yo entiendo que es un abuso, que tal vez entendiendo los altos costos que tienen los empresarios hoy para poder abrir un local, una empresa, una fábrica, entonces muchas veces se les paga menos de lo que corresponde. Y yo siempre lo que pregunto es cuánto ganás, si estás registrado, y nos fijamos en las tablas de también cuáles son los mínimos. Y en ese caso lo que les digo, bueno, si quieren seguir trabajando, hablen con su empleador, vean la posibilidad. Pero para mí, ese es uno de los mayores abusos que sufren los empleadores, los trabajadores. Cuando estuve en Argentina, recuerdo que fuimos a un sitio hermosísimo que se llamaba Puerto Madero, comimos allí en un sitio espectacular, carne con vino, todo era muy económico. ¿Con cuánto necesita una familia regular para poder mantener sus gastos básicos y darse ciertos gustos? ¿Con un salario mínimo se vive en Argentina? A ver, con un salario mínimo se vive, se sobrevive, la gente, sí, no sé si con un salario mínimo podrías ir a comer a Puerto Madero. La gente trabaja muchas horas, sábados, domingos, depende el rubro, pero acá no sé si es 2 o 3 trabajos, pero hay gente que trabaja 10, 8, 10, 12 horas por día para poder llevar el dinero a fin de mes a su casa. ¿Cómo crees, Silvina, que ha sido asumida la migración de venezolanos? ¿Cuál ha sido la receptividad del país? Hay mucha gente calificada que ha tenido posgrados en Venezuela y que nunca se imaginó que iba a emigrar y ha decidido que Argentina es un buen lugar para comenzar. Tal cual. Yo lo que digo es que son trabajadores muy, muy calificados, gente muy instruida, amable, con vocación, con ganas de venir a trabajar. Fueron muy bien recibidos. Los argentinos estamos muy contentos de que hayan venido. Se notan las ganas que le ponen para trabajar. Me da pena, por ahí al principio no pueden hacer lo que ellos quieren, pero sé que hay muchos venezolanos que ya están estudiando, preparando las reválidas. Conozco colegas abogados que se están preparando para poder trabajar también acá en Argentina y son bienvenidos. Así que la idea es que crezcan. Para mí en unos años van a explotar y lo que arrancaron ahora como trabajadores van a terminar como empresarios y creciendo. Así que sí, yo confío en ellos. Si alguien decide emigrar en este momento a Argentina, ¿cuál sería tu recomendación sobre las áreas laborales de mayor producción, donde van a tener más crecimiento?
Bueno, yo soy abogada, con lo cual si yo me fuera a otro país sería muy difícil conseguir trabajo, pero como vos sabés, hoy todo lo que es informática está en desarrollo total. Los venezolanos que han venido con conocimientos en materia de informática les ha ido bárbaro, consiguieron enseguida trabajo. Obviamente todo lo que es gastronomía, comercio, ahí siempre se pueden ubicar porque no hay que tener unos conocimientos previos, pero todo lo que es informática hoy triunfa en el mundo y lamentablemente ni yo ni los médicos, ¿viste? Hay carreras que, bueno, son de cada país, el médico también se le complica ir a otro país, pero lo están logrando. Hay muchos que, sobre todo en la pandemia, muchos médicos pudieron acelerar sus trámites con sus títulos para poder colaborar con todo el tema del COVID. En estos días estaba leyendo una noticia que decía que a los argentinos se les hace más difícil comprar ropa y productos que al resto de los ciudadanos del mundo. Decía, es más costoso comprarlo en Argentina que en otro país. ¿A qué se debe esto? Mira, hace poco tuve una charla con un empresario de todo lo que es ropa, una marca muy conocida, y me decía que el problema es que en Argentina tienen muchos impuestos. Lo que se vende en Estados Unidos es un precio, en Argentina es muchísimo más caro por los impuestos, y ese es uno de los problemas que tenemos. Pero bueno, hay de todo, hay lugares donde se puede conseguir a buen precio, pero sí, para todo lo que es ropa y vestimenta, sí, está bastante caro este año. El ciudadano común se puede dar esos gustos de disfrutar de una buena comida, de ir a actividades culturales, o la situación está tan restringida que la gente opta por no salir para no gastar de más. Mira, yo soy abogada, pero no soy agente de turismo, pero lo que te puedo decir es que no, la ciudad de Buenos Aires, donde vivo No, yo, hay tu muchísimas percepción como actividades. ciudadana de a pie, No, pues. como ciudadana hay muchísimas actividades. De hecho ahora me enteré que va a haber una feria de colectividades y va a ser un día, creo, un día especial para la colectividad venezolana. Creo que va a ser en Avenida de Mayo. Habría que averiguar bien un poquito ahí la fecha, pero siempre hay actividades. Los argentinos nos encanta salir. Más allá de la inflación, vas a ver que las calles están llenas y la gente sale y los bares. Y por lo que he hablado con los trabajadores venezolanos, es que les encanta Buenos Aires, les encanta. A mí me encanta esa ciudad, de verdad que me parece fabulosa. Además que ves tango en cada calle, en cada esquina, la gente está como en una especie de celebración y me gusta mucho la arquitectura europea, me parece que tienen un clima estupendo, así que bueno, esperemos que podamos solventar todas esas cosas que tienen que ver con la inflación para seguir adelante. Y gracias por todo ese apoyo que le brindas a los inmigrantes, especialmente a los venezolanos. No, de nada, sé que nos está viendo mucha gente, muchos familiares que tal vez no están acá en Argentina, pero que sepan que desde Argentina podemos ayudarlos, que nuestra idea es poder colaborar, bueno, en mi caso en materia laboral, pero acá estamos, como les dije, se pueden comunicar con nosotros, @Silvina París Abogados, van a ver que hay un montón de videitos donde se van a poder informar sobre cómo son las normas acá en nuestro país, qué derechos tienen, cómo ejercerlos, y estoy segura que les va a ir súper, súper bien. Muchísimas gracias, de verdad, muchos éxitos. Estamos a la orden en BPI TV para nuevos encuentros. Era Silvina París, ella es abogada, experta en materia laboral en Argentina, diciendo todo lo que se debe hacer si usted quiere emigrar para Argentina y bueno, poder disfrutar de sus derechos.